Voy a empezar a grabar de nuevo para que empecemos la clase de hoy. ¿Ya? ¿Qué? ¿Se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? Lo de la ensalada. Método de separación. Ya. Octavo. Vimos la mezcla homogénea, heterogénea, no me acuerdo. Ya, está bien. Muy bien, todos. El agua con el aceite, el agua con la También. arena, la ensalada, todo eso. Perfecto, que son mezclas heterogéneas, homogéneas, su separación, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a compartir pantallita. Esto ya lo vimos la semana pasada, las mezclas, métodos de separación, filtración, decantación, tamizado, destilación. La actividad 1 está lista. Entonces empezamos a ver cómo se comportan los gases, ¿se acuerdan? No, Si usted tiene un simulador. Perfecto, vimos el simulador. El objetivo que va a ser el mismo de la clase anterior porque seguimos viendo las leyes de los gases, etc. ¿Ya? Hoy día vamos a empezar con ejercicios sobre leyes de los gases. ¿Se acuerdan de la tarea anterior que tenían que investigar de qué era ley de Boyle, ley de los gases, la ley de Charles, ley de Gay-Lussac? Sí. ¿Se acuerdan? ¿La investigaron? Yo sí. Ya. Yo ¿Para qué no. les... Ya. Yo no. Recuerden que tienen que estar en su portafolio porque lo tienen que entregar próximamente en 2 semanas más, porque yo eso lo voy a evaluar y yo les mando estas tareas para que vayamos adelantando un poco, para que ustedes vayan aprendiendo desde su casa un poquito más y así vayamos viéndolo en clase. Ya vamos, entonces. La Profe, investigación, la ley de Charque ha aquí está. pedido. Esta era la tarea. Sáquenle captura de pantalla si todavía no la han hecho y ya la necesitan. Que era investigar sobre la ley de los gases ideales, la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. La ley de Boyle creo que también es ley de Boyle y Marionette, una cosa así. Ya, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, ¿le sacaron captura de pantalla por si acaso? Sí. Ya. Perfecto. Ya, perfecto. Vamos al siguiente. Entonces, habíamos visto que los gases se distinguen de los sólidos y los líquidos por cómo sus partículas están súper libres, corren, porque se acuerdan que yo caminé por la sala, me moví, todo el tema, que se desplazan libremente y no chocan tanto como lo hacen los líquidos o no se encuentran unidos vibrando como los sólidos. ¿Ya? Ahora, vamos a la teoría cinético-molecular. Cinético, cuando escuchen cinético, es movimiento. Ya, cada vez en simples palabras. Cinética es movimiento, es energía en movimiento, cómo nos movemos, cómo avanzamos, todo. Ya. Esta teoría que permite explicar y predecir el comportamiento de un gas en función a su movimiento, ¿ven? Que es constante y aleatorio de las partículas. Se centra en 4 suposiciones, en 4 argumentos. Los gases están separados por distancias mucho mayores que sus propias dimensiones. O sea, los gases ocupan volúmenes más grandes porque necesitan estar más distanciados los unos de los otros para hacer un gas. ¿Ya? Las partículas de los gases están en movimiento constante y aleatorio, con frecuencia chocan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas se van moviendo constantemente, chocan, se mueven, saltan, van para un lado, para el otro, se mueven. ¿Ya? Pero no se juntan no se unen tanto como lo hacen los sólidos y los líquidos. ¿Ya? Después dice, las partículas de los gases no ejercen fuerza de atracción o repulsión entre sí. Lo mismo, no se pegan, si chocan dos gases se repelen, se golpean, se mueven para todos lados, pero a menos que haya mucha presión, si chocan muchos gases, automáticamente no se van a volver un líquido, no van a pasar de un estado a otro. ¿Ya? Lo mismo, están en movimiento constante y con frecuencia chocan. En cada choque se transfiere energía entre sus partículas. ¿Ya? A medida que aumenta la temperatura de un gas, también incrementa la velocidad. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un gas, pongámosle, tienen oxígeno dentro de un frasco y le suben la temperatura, le suben, van a saltar aún más, como vimos en el simulador. ¿Puse el simulador? Sí, lo vi. Espérenme, voy a ver si lo tengo de nuevo para mostrarles. ¿Ya? Aquí está. Esperemos un poquito. 5 segunditos. Difusión. Y aquí está. Insertar.
Voy a compartir acá esto. Compartir. Entonces, lo que les decía, vamos a usar moléculas de agua. Aquí están en sólido, entre comillas sólido, porque están vibrando, se están moviendo. Si yo aumento el calor, de a poquito van a pasar a líquido, están sólido, líquido, líquido, empiezan a moverse, 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 moverse. Y yo aumento aumento el calor y empiezan a separarse, ¿ya? Y empiezan a moverse para todos lados. ¿Por qué? Porque su movimiento se vuelve aleatorio y aumenta la velocidad de sus movimientos, se separan, pero si se dan cuenta, chocan y se separan, chocan y se separan. No es como que choquen y formen de nuevo, no es como que se unan de nuevo y empiezan a formar agua. Ya se empiezan a chocar, se separan. Y si le baja el color, tía, ¿qué pasa? ¿Se vuelven a juntar? Exacto, congelan. exacto. Miren, le estoy bajando la temperatura de a poquito. Fíjense cómo se están volviendo a unir entre ellas porque la temperatura va disminuyendo. Miren, ahí de a poco se está demorando harto la temperatura en bajar, pero está bajando, bajando. Miren cómo se vuelven a unir, de a poquito, de poquito. Los choques ahora son más, no son tan aleatorios y se empiezan a unir. Fíjense, quedan algunas volando por ahí, pero se van a unir igual. Ah, Formamos un sólido. Eso hacen las moléculas, ¿ya? Formamos un sólido. Mm. Y fíjense que las moléculas no es que dejen de moverse, se siguen moviendo, pero vibran, ya no pueden hacer choques. Vibran, porque las partículas nunca dejan de moverse. ¿Ya? Vamos a verlo tía, hay otra acá. pregunta. Dígame. Y si usted lo pone al medio, ¿qué pasa? Al medio, no en el máximo ni el de abajo, en Se forma un la líquido. mitad. Se Es muy mantienen fluido. No pasa nada. El líquido. Ahí se están moviendo, están chocando, no están solamente vibrando, por lo que están formando un líquido. Ven que no está tan arriba, tampoco está tan abajo. Si lo subo más, se va a pasar, vamos a ver en grados Celsius. Está a 13 grados Celsius. Si lo subo más y aumento la temperatura sobre, pónganle los 100 grados Celsius, va a empezar a formar gas. Va a dejar de ser un líquido, ¿ya? Entonces, volvemos al PPT. Voy a cerrar esto de acá. ¿Qué pasa? Ya, entonces volvemos al PPT. Vamos. Las características de los gases. Los gases tienen fluidez, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Si ustedes tienen un globo y lo llenan de aire, el aire es un gas, entonces el gas va a ocupar todo el espacio que ustedes le den en el globo. Todo el aire que entra va a ocupar todo el espacio del globo. Esa es la fluidez. Si ustedes meten un gas en un recipiente con tapa, el gas también va a ocupar todo el espacio del recipiente, ¿ya? Porque se sigue moviendo y sigue estando por todo el recipiente. Con presión, si ustedes aprietan el globo, que hablamos en un principio, el gas se va a acomodar a esa presión, ¿ya? Disminuye el volumen cuando se le presiona. Si ustedes agarran un globo, lo inflan y lo empiezan a apretar, hasta que se reviente, se va a reventar en algún momento por la presión, pero se van a dar cuenta que el gas ocupa igual todos los lados que tiene, pero puede comprimirse, puede apretarse. Y la difusión, ¿ya? Que es la capacidad que tiene un gas para, si ustedes hablan el globo, lo mismo, se va a liberar al medio ambiente y se va a mezclar con otros gases, ¿ya? Estas son las características más importantes que tiene un gas, ¿ya? Entonces, si ustedes sueltan el globo y liberan todo ese dióxido de carbono que ustedes soltaron de su boca, ese gas que quedó dentro de ese dióxido de carbono lo sueltan al ambiente y se va a mezclar con el resto de partículas gaseosas que hay en el medio ambiente. Uy, aquí lo mismo. Presión y temperatura, ¿ya? Si ustedes están calentando agüita, como se ve acá, y aquí no tiene nada, está en cero, pónganle aquí, cero. El gas está ahí. Pongámosle que es un gas coloreado, visible. Si ustedes comienzan a aumentar la temperatura del gas, como yo les decía, aumenta la presión. Entonces empieza a aumentar la presión del gas, empieza el gas a crecer, las partículas se empiezan a volver locas y empiezan a correr por todos lados, se empiezan a separar más. Y por eso, si se dan cuenta, No se multiplica, solo se vuelve más grande. no es que se vuelvan más grandes, se empiezan a, fíjense, ahí está lo primero y aquí está la otra. No es que se vuelvan más grandes, empiezan a chocar más entre ellas. ¿Ya? Antes chocaban harto porque estaban a una temperatura que les permitía hacer un gas, pero ahora empiezan a chocar por todos lados, desesperada porque aumenta la temperatura, empiezan a correr. Si a ustedes llegan a una temperatura sumamente alta, aquí está el gas ahora.
el gas lo mismo, se va a volver loco, va a correr para todos lados, va a intentar separarse lo que más pueda, va a aumentar mucho la presión del gas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la presión y la temperatura están directamente relacionados. Si nosotros aumentamos la presión, aumentamos la temperatura, aumenta la presión del gas. O sea, aumenta, no es que aumente la cantidad de gas, sino que empieza a aumentar el desorden que tiene el gas. Las partículas de gas, los electrones, los átomos que están aquí adentro, se empiezan a mover desesperado, como lo vimos en el simulador, empiezan a saltar para todos lados, se empiezan a mover, intentan ocupar el mayor espacio que tienen, se mueven para todos lados, porque necesitan separarse. ¿Ya? Voy a volver al ratón. Aquí como lo vemos acá, temperatura, este es un gráfico de temperatura y presión. Lo que les digo yo, si la temperatura aumenta, la presión del gas también aumenta. Ya, por ejemplo, la temperatura 0, el gas tiene presión 0. Si nosotros aumentamos la temperatura de gas, la temperatura del ambiente a 100, tengo que borrar eso, a 100, la presión del gas aumenta 20. Si nosotros aumentamos la temperatura a 200 grados Kelvin, que es otro tipo de medida de temperatura, ya aumenta 40 la presión. O sea que se va expandiendo más el gas, va creciendo. No se multiplican las partículas ni tampoco es que se hagan más gorditas, solamente se vuelven más locas porque están en calor. Mucho calor, se vuelven locas. Lo mismo, va creciendo, uy, no está hermoso, va creciendo la temperatura, va aumentando la presión. Va creciendo la temperatura, va aumentando la presión, una y otra vez. Y siempre pasa lo mismo, ¿ya? Y aquí es cuando entramos a las leyes, que deberían haber hecho la tarea y haberla estudiado, ¿ya? Espera un poquito. ¿Qué me está hablando? No sé qué me está hablando. Ya. En la ley de Boyle, denme un segundito, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, que me están hablando algo raro. Por mientras lea lo he enunciado. Review. Ya. Entonces, vamos a ir leyendo. No, la tía se fue. No me fui. Estoy aquí. ¿Ya? Vamos leyendo. ¿Quién me lee el primer enunciado de ley de Boyle? Yo, Ya, léamelo. ¿Qué dice? ley de Boyle. Ok. El volumen de un gas varía de forma inversamente ahí. Inversamente profesional. No. Inversamente proporcional a la Ya. presión y a la temperatura permanece constante. Se expresa según la fórmula. P1xB1 igual P2xB2. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, lo que dice aquí es que la proporción de presión, la temperatura, crece inversamente proporcional. ¿A qué se refiere con esto? Ya. Uy, que hace calor. Si yo aumento la presión, o sea, empiezo por ejemplo, tengo un globo y lo empiezo a presionar, imaginemos que no se va a reventar nunca, imaginemos que es un globo súper, hiper, mega fuerte y nunca jamás se va a reventar. Ay, volvió. ¿Ya? Yo lo empiezo a presionar, empiezo a disminuir esa presión, o sea, aumentar mucho esa presión, el volumen va a disminuir. Es como lo que estábamos viendo anteriormente. Si yo empiezo a apretarlo, el volumen total disminuye. Eso se refiere. Y si yo aumento el volumen, ejemplo, ¿quién está? Diego, Dylan, ¿por qué está rayando la pizarra? Póngale un 2. Profe, estaba leyendo hace rato.
Voy a anotar a Dylan de un momento. Ya. Si yo agrego paso de un globito chiquitito, por ejemplo, de una bombita de agua, en donde la llene con agua, paso a un globo de estos grandes, de estos gigantes, por ejemplo, un globo aerostático, estos de que se prenden con calor, paso ese mismo gas, la presión va a disminuir porque el gas ocupa un volumen mayor, o sea, tiene más espacio para usarlo. ¿Ya? A eso se refiere la ley de Boyle. Si yo aumento el volumen, la presión baja. Si yo aumento la presión, el volumen baja. ¿Ya? ¿Podemos verlo? Voy a ponerles de nuevo. El simulador. Profe, ¿esa era la tarea? Era investigar estos Sí. tres. Sí, era la tarea. Era y no era la tarea al mismo tiempo. Esperen, que esto no me deja mover para acá. Entonces, vamos aquí. Aquí. Voy a diagrama fácil. Vamos a poner agüita. Vamos a ponerlo y lo vamos a volver un gas. Ya, un gas. Lo mismo, se van separando. Tiene todo lo que está, todo esto es su ambiente, es su volumen. Puede ocupar cualquier parte de este volumen. Si yo aumento la temperatura, empiezo a ocupar un volumen mayor porque empiezan a chocar, empiezan a moverse. Miren esa agua que está ahí media loca. Ya. Si yo empiezo a generar presión, como está haciendo el dedito, empieza a disminuir el volumen, el espacio que tienen las moléculas para moverse, empieza a disminuir. ¡Pah! Explotó. De hecho, si ustedes estuvieran en un laboratorio y tuvieran el material suficiente para generar tanta presión dentro de un gas, verían que ese gas de a poco, al ejercerle tanta presión, va a pasar de gas a líquido y a sólido. Por la presión, porque van a obligar a que las moléculas se junten. Fíjense que va aumentando la presión, va aumentando la presión, va aumentando la presión, y va aumentando la temperatura también. Aumento, hasta que se junte, explota. ¿Ya? Voy a sacar esto. Vamos a volver al PPT. Ya. ¿Quién me lee la segunda ley? La de ley de Gay-Lussac. Léame. Explica que la presión de una masa de gas cuyo volumen se mantiene constante es directamente proporcional a la temperatura que posea. Esto se formula de la siguiente manera. P1 barra T1 igual a P2 barrita T2. Perfecto. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Presión 1 dividido en temperatura 1, lo vamos a ver mejor en otra diapositiva, ¿ven? Dividido en temperatura 1 es igual a presión 2 a temperatura 2. ¿Quién me habla? Igual, P2. Ya. P2. ¿Qué quiere decir esto? Lo acabamos de ver. Si nosotros aumentamos la presión, aumentamos, Va a ser directamente, profe, va a ser directamente proporcional con la temperatura. Exacto. Si aumentamos tanto la presión, la temperatura igual va a aumentar. Eso quiere decir. Es lo mismo que estábamos viendo en el simulador. Si aumentamos tanto la presión, la temperatura igualmente aumenta. ¿Ya? Lo mismo, si disminuimos la presión, la temperatura también disminuye. Lo mismo que vimos en el simulador. Volvemos al simulador. ¿Dónde está esta cuestioncita? Aquí. Volvemos al simulador. Ya, regresar la tapa. Vamos a llenar esto. Vamos a poner de nuevo. Vamos a poner agua. Separamos. Gas, que se haga un gas. Ya, hasta ahí. Ya hay más o menos un gas. Si yo empiezo a bajar la tapa, fíjense la presión, va aumentando, y la temperatura también comienza a aumentar. Ponen en grados Celsius porque todavía no vemos grados Kelvin. También aumenta. Si yo sigo aumentando la presión, la temperatura también aumenta, y hasta que revienta esta cuestión. Vamos a volver. Si yo bajo, empiezo a disminuir la presión, la temperatura también empieza a disminuir.
¿ya? Entonces, directamente proporcional. Ya. ¿Quién lee la ley de Charles? ¿Y otra vez? Bueno, Ok, bueno, vale. Expresa la relación constante entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante. Su fórmula es que es V1 contra temperatura 1, V2 con temperatura 2. ya. Aquí vamos con esta ley, ¿ya? Habla de cuando la presión es constante, cuando nosotros no hacemos ningún cambio en la presión, cuando nosotros no presionamos el globo, cuando nosotros en el simulador no presionamos con el dedito, eso es presión constante, se mantiene siempre la misma presión, no cambia a través del tiempo, eso es presión constante. Ay, me pica la nariz. Lo que habla aquí con volumen 1 y temperatura 1, hoy me dio calor. Espérenme que me dio mucho calor. Es que mientras mantengamos la presión, el volumen y la temperatura van a ser constantes. Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. ¿Ya? Si disminuye el volumen, disminuye la temperatura. ¿Ya? No es lo mismo que con la presión. No, que debería ser disminuye, aumenta el volumen, aumenta, agranda el volumen. A ver, creo que esto está al revés, porque debería ser que cuando aumento el volumen disminuye la temperatura y cuando disminuye el volumen aumente la temperatura. Ya, esto lo vamos a ver en ejercicios para que se nos haga más fácil, ¿ya? Y la última, porque quedo con la confusión de si puse bien la fórmula o no la puse bien. Vamos a ver. La última es la ley de Avogadros, que es una ley general, ¿ya? La ley de Avogadros dice, en iguales condiciones de presión y temperatura, las densidades relativas de los cuerpos gaseosos son proporcionales a sus números atómicos. Esto tiene que ver con el peso atómico, la masa atómica que se ve a través de los átomos, que también lo vamos a ver, pero más adelante. Por mientras, guardemos esta ley. La vamos a guardar para más adelante, ¿ya? Pero estas las vamos a usar de ahora en adelante. Acuérdense que tienen que ir anotando las fórmulas para que puedan usarlas, para que sea más fácil, etcétera, ¿ya? Y aquí tenemos las mismas. Aquí tenemos, si T1 y T2, que es temperatura, es constante, se van. T1 y T2 se van, se va, fuera, ¿ya? Y les da esta situación. P1 por V1 es igual a P2 por P2. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿ya? Que esa es la ley de Boyle. Después tenemos que volumen 1 es constante, volumen 1 dividido por temperatura 1 es igual a volumen 2 por temperatura 2. ¿Ya? Que esta es la ley de Charles, según lo que... Pero dijo que daba volumen 2 por temperatura 2, pero no dice por... No es de, ¿Qué? ¿Cómo? No entendí. es que en el curso que estaba mostrando antes dijo que estaba dividido en la primera parte y después dijo que estaba por. Sí, Entonces no porque... entiendo. Ya, No, después... pero el de volumen y temperatura. Sí. Esto es lo mismo que esto de acá. Volumen 1 dividido en temperatura 1 es igual a volumen 2 a temperatura 2. Ya, ahora yo me entendí. Esto no tiene que ver con la presión. Cuando nosotros aumentamos, ahora me entendí, aumentamos la temperatura, el volumen aumenta. Ahora me estoy entendiendo sola. Disculpen, chiquillos, que a veces yo me confundo también con la fórmula. Y chiquillas, cuando nosotros aumentamos la temperatura, el volumen aumenta. ¿Qué me refiero con esto? Si nosotros... Que si nosotros aumentamos el volumen y las partículas, o sea, si nosotros aumentamos la temperatura, el volumen de las partículas se va a expandir. ¿Eso no? Claro, no es que el volumen de las partículas aumente, sino que las partículas se empiezan a mover más, entonces empiezan a generar más velocidad, más movimiento, más choque, entonces empieza a crecer. Lo mismo del globo. Si nosotros intentamos, no sé cómo hacerlo con aire caliente, si nosotros intentamos agregarle aire caliente a un globo, se va a expandir más el globo a que si nosotros disminuimos la temperatura,
el globo se va a chupar. Es como si pusiéramos la temperatura, pusiéramos nitrógeno líquido que habíamos hablado en clase, ¿se acuerdan? Temperatura ultra mega baja, intentamos llenar un globo, bueno, el globo se va a contraer, va a disminuir su volumen, ¿ya? Va a chuparse, va a crecer, obviamente van a entrar partículas de aire, pero no va a aumentar tanto su volumen como acá, como en el volumen 1, por ejemplo, con la temperatura 1 que son mayores. También podemos hacerlo al revés, que el volumen 1 sea, o sea, la temperatura 1 sea menor a la temperatura 2, también podría ser eso, o sea, que está más chiquito y que le agregamos más calor y aumente el volumen. ¿Ya? Esta es la ley de Charles, sí, la ley de Charles, y de nuevo viene después la ley de Gay-Lussac, en donde hablamos de la presión. Presión 1 es directamente proporcional a la temperatura 1. Si nosotros aumentamos la presión, va a aumentar la temperatura. Si nosotros presionamos con fuerza, como vimos en el simulador, va a aumentar la temperatura, va a subir la temperatura. ¿Ya? A que si nosotros soltamos y dejamos que las partículas de gas sean libres por el espacio, va a disminuir la temperatura. ¿Ya? Suena complicado, pero lo vamos a ver en ejercicios y no va a ser tan complejo. Tenemos que entender que en todas estas, ¿ya? ¿Por qué se va este T2 acá? ¿Por qué? La mayoría de estas leyes habla de presión, temperatura o volumen constante. Ejemplo, aquí en esta primera, ¿por qué se va la temperatura? Porque la ley de Boyle habla de que a temperatura constante, o sea, durante todo el experimento nos mantenemos, pónganle a 25 grados Celsius, lo único que cambia son las condiciones de presión y volumen. ¿Ya? Entonces, la temperatura va a ser igual todo el proceso, pero va a cambiar la presión y el volumen. Aquí lo mismo. La presión va a ser la misma. Nosotros no ejercemos más presión ni menos presión. Siempre va a ser la misma presión del ambiente, una atm, una atmósfera, que es la presión del ambiente en la que vivimos. Pero vamos a cambiar el volumen y la temperatura. Nosotros movemos esto. Nosotros no podemos cambiar lo que pasa en el ambiente, pero sí podemos cambiar la temperatura y el volumen del globo o de lo que usemos. Pasa lo mismo acá. En este caso nosotros no vamos a tocar el volumen, pero sí vamos a aumentar la presión o a disminuirla y vamos a ir cambiando su temperatura. Cuando ustedes vean esto así, significa que lo que queda afuera, por ejemplo, presión, volumen, temperatura, está constante, no se cambia. ¿Ya? De esta ley, de estas leyes, nace esta ley, ¿ya? Que algunos la conocen como pavo ratón, pero se llama ley de los gases ideales. Ya, todos sabemos que los gases no son ideales, anótenlo porque esto es súper, súper, súper importante. Súper. Esto tienen que sabérselo así de memoria, decir, ya, ¿cuál es la ley de los gases ideales? Y ustedes, pavo ratón, PV igual a NRT, que es presión por volumen es igual al número de moles del gas que estamos usando por esta constante, que no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, por la constante, por la temperatura, ¿ya? Y aquí también le están saliendo los factores de conversión. ¿Ya? Cuando nosotros aplicamos estas leyes y las anteriores, nosotros no usamos en temperaturas grados Celsius, usamos grados Kelvin, ¿ya? Que es otro tipo de temperatura en donde nosotros podemos encontrar el cero absoluto, que es súper, 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 súper bajo. Usamos para la presión los ATM, o sea, la atmósfera, pero también podemos usar los miligramos de mercurio. ¿Ya? Bueno, la mayoría usamos miligramos de mercurio. Podemos usar volumen, que normalmente se ocupa en mililitros o en litros, normalmente en litros. Hay gente que lo usa en mililitros, yo no lo uso en mililitros porque es muy complicado. Los números de moles, que lo ocupamos en moles, claramente. Y esta constante les va a servir porque esto les recuerda las otras unidades que tienen que usar. ATM, litros, mol, Kelvin. ATM, litros, mol, Kelvin. ¿Ya? ¿Lo anotaron y le sacaron captura de pantalla? Sí, tía. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a ver al final. Ahora, vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? Los vamos a hacer entre todos. Bueno, no entre todos. El que quiera, voy a sacarlo. Porque ahora la reunión se va a acabar en 7 minutos. Ahí tienen que volver a entrar a la reunión y el que me ayude a hacer los ejercicios, el que haga o el que se atreva a intentar hacer un ejercicio, yo lo voy a ayudar, o la que se atreva,
se gana 0,1 décima. Cada ejercicio que se haga son 0,1 décima. No. No me grites. Ya, pero ahora voy a apagarla, o sea, me voy a desconectar, vamos a volver a abrir la otra reunión y vamos a empezar con los ejercicios, porque aparte todos tienen que tener los ejercicios porque van a ser parte de una guía que yo voy a sacarle nota. No, super el chat. Ya, Profe, ¿que le va a sacar nota? Tienen que anotar todos Sí. los ejercicios y hacerlo en su cuaderno para subirlo para ponerlo en su archivador, porque van con nota todos los ejercicios. Van con una nota final, o sea, nota final, claro, del portafolio. Ya, y lo puedo sacar pantallazo y después escribirlo. Sí, obvio, le sacan pantallazo y después lo escriben. Ya. ¿Por qué, Juanito? ¿Qué pasó? Te voy a anotar al tiro entonces. Octavo. Juan Arias. Segunda. Ya. Perdón, Juanita, te leí Juanito. Juanita, ¿por qué no va a poder estar? Juan. Porque tengo que ir a un lado con mi mamá. Ya, no hay problema. Ya la voy a anotar de que no pudo asistir porque tenía cosas que hacer y no hay problema. ¿Ya? Gracias. De nada. Pero ya son casos especiales, chicos. Ustedes tienen que entrar en general a las segundas Profe, horas porque hay nota por que- participación. profe, Si que están ustedes- hablando que ¿Qué? justo me tocaron esto y tuve que ir a atender. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya, voy a desconectar esta reunión y vamos a entrar a la siguiente para que hagamos los ejercicios, ¿ya? Nos vemos en 5 segundos.